Bueno, decíamos, con Yamil Santoro, que es legislador en la Ciudad de Buenos Aires por Republicanos Unidos. ¿Cómo andás? Gracias por venir. Gracias. ¿Todo bien? La invitación, todo bien. Bueno. Vení justo después de un economista. Sí. Bueno. No sé si es bueno o malo, ¿verdad? ¿Cómo estás viendo esto? Nosotros charlábamos recién de lo que habló Caputo esta mañana, un poco de decir, o nosotros decimos, ¿no? El gobierno pasó de decir, vamos a dolarizar la economía. Además de que lo dijiste vos, lo dijo que primero lo dije yo. No, que vamos a vivir con una economía dolarizada, de que Caputo diga, los ahorristas van a tener que vender los dólares para pagar los impuestos. ¿Vos cómo lo ves eso? Bueno, lo primero que hay que entender es que antes de cualquier esquema de dolarización posible hay que salir del cepo. Para salir del cepo hay que achicar la brecha. Para achicar la brecha hay que fortalecer al peso y quitarle, si querés, especulación al dólar o de alguna manera tensión al dólar. En ese marco los anuncios creo que van en el sentido de lo que se viene viendo en las últimas semanas, que es una decisión del gobierno. No lo van a decir nunca abiertamente porque eso generaría algún overshooting o alguna otra cosa de precios, pero yo creo que están avanzando firmemente a levantar el cepo en no tanto tiempo. Pero ¿no es contradictorio un poco, más allá de lo que vos decís, que ves los anuncios positivos, de decir el peso es un excremento, ahora vendan los dólares para irse al peso? Es que justamente vos lo que necesitas es primero establecer cierto nivel de paridad, no importa dónde quieras poner el tipo de cambio de equilibrio. Y para poder, reitero, salir del cepo, que es la primera prioridad de la economía argentina, necesitas achicar la brecha, porque si no, realmente te quedas en una posición muy mala para la economía. Creo que este tipo de anuncios, a pesar de que puedan ser contraintuitivos, digo, en línea con lo que hablábamos antes, de que el peso quizás era una moneda que es un excremento y demás, o era un excremento, creo que es consistente con un plan económico tendiente a la libre competencia de monedas, o no sé si la dolarización como herramienta en sí, pero por lo menos a un esquema de libre flotación o de flotación administrada con poca intervención del Estado. ¿Por qué la máxima prioridad es lo del cepo para vos? ¿Qué va a ocurrir cuando se levante el cepo? Porque si bien la ley bases fue muy importante para captar inversiones y para generar señales, si se quiere, tendientes a mostrar que Argentina está en una senda tendiente a volverse un destino atractivo para que alguien venga, radique una empresa o invierta, la imposibilidad hoy de enviar remesas o ganancias o recuperar la inversión de una manera más o menos razonable limita mucho el flujo de capitales extranjeros. Entonces, eso es totalmente necesario y también dificulta desde la adquisición de insumos en algunos casos, porque si bien se ha normalizado, a diferencia de la época de Massa, donde tenías que prácticamente de manera obligada a caer en algún esquema de corrupción para adquirir dólares, hoy lo tenés normalizado, pero seguimos teniendo una cadena de pagos totalmente anormal a lo que pasa en el resto del mundo. Digo, pero el tema es que ahí tenés que tener dólares. ¿Y cómo haces si no tenés dólares en Argentina? Que es el gran problema. Ahora Caputo dice que es con los dólares de los ahorristas, pero ¿cómo puede ser la solución esa con los dólares de los ahorristas? No, a ver, estamos mezclando distintos tipos de cosas. Primero tenemos un problema de excedente de circulante de pesos, que lo que se viene planteando es la esterilización. Ajá. De hecho, fíjate que el anuncio que hicieron a principios de esta semana, que era emitir pesos para entrar al ese círculo del dólar y después esterilizarlos, es algo totalmente novedoso en Argentina, que a priori no debiera volcarse en inflación, pero sin achicarte la brecha. Ha generado algunas dudas en el sector financiero, claro, pero en principio es una medida tendiente a esa línea. Los dólares vos lo vas a conseguir ampliando tu capacidad exportadora, limitando tus importaciones. Digo, en ¿Qué haces si definitiva, los exportadores no te liquidan? Pero los exportadores no te van a liquidar porque tienen la expectativa de que va a haber algún tipo de cambio más alto a mediano plazo. El momento que vos lográs plancharlo y sostenés el crawling peg del 2%, que es lo que básicamente están haciendo, después podemos discutir si lo tienen que llevar o no a que actualice por inflación, porque el 2% parece una meta todavía optimista, pero en definitiva empezás a generarle al sector exportador una señal clara que especular con el tipo de cambio. Con el tipo de cambio no es negocio. Claro. Y en definitiva se están generando un perjuicio financiero. Claro. O sea, vos creés que van a liquidar. Yo creo que se están generando las condiciones para que retener en silobolsas y en otro tipo de mecanismos de guardado no sea negocio. ¿Y por qué vos hablabas recién de la ley de bases? Cuando se aprobó, el gobierno confiaba, por lo menos cuando uno hablaba con distintos funcionarios del gobierno, decían, bueno, ahora con la ley de bases tenemos las herramientas y el mercado, viste que siempre se habla del mercado, ¿no? Bueno, y demás, iba ya a confiar, iban a bajar los dólares financieros, el dólar blue, por esta confianza que se iba a generar. Eso
no sucedió. Después habla Caputo y Bausili y otra vez ahí un embrollo. Sí, ahí te diría ¿Pensás que no confían o por qué? No, creo que fue un error el anuncio, o el no anuncio De ese viernes. de sí. ese viernes, que de alguna manera te fumó el viento de cola que te había dado lo de la ley bases, fundamentalmente porque se generó en torno al anuncio la expectativa del anuncio para la redundancia, del levantamiento Claro. del cepo. Cuando eso no pasó y nadie terminó de entender de lo que se está hablando, y sin perjuicio que podía ser un anuncio positivo en términos de saneamiento de las cuentas del Banco Central, era un anuncio para que lo entiendan 500 personas, 300 sí, personas sí, de la sí, City, sí. no era un anuncio Para la población. para la en población. general. Sí, sí, sí. Yo creo que el mal manejo de esa comunicación derivó en cuando la gente no entiende y tiene miedo. En Argentina todos salimos corriendo a comprar dólares porque ya a esta altura nos quemamos con la leche, vemos la vaca y nos ponemos a llorar. Sí. Creo que en ese sentido hubo un pifie y creo que luego el gobierno con el anuncio de esta semana logró un poco recuperar como la centralidad del ring. ¿Cómo digamos. ves al Congreso de la Nación? Digo, ahora hablan de una segunda etapa en el gobierno, van a matar la ley de hojarascas, reformas electorales, reformas también que tienen que ver con el tema de seguridad. ¿Cómo ves esa agenda? Hubo ayer una reunión con francos en Casa Rosada de los bloques dialoguistas. Mira, yo soy optimista primero porque muchos de los temas que se están planteando como agenda legislativa, la reforma política, entre otras, vienen siendo una agenda sostenida por la mayoría del arco político y que además son necesarias. Creo que el gobierno aprendió después de lo que fue la ley Ómnibus y el DNU, que la manera de manejarse con el Congreso debe ser otra y con los gobernadores también. Los veo en ese sentido en un proceso político más maduro y más dialoguista, diálogo. bien entendido. Así que yo soy muy optimista y lo interesante de esta nueva etapa o de esta segunda etapa del gobierno es que no solamente tiene un componente legislativo importante con esto de la ley hojarasca, sino que lo vimos también esta semana con todo lo que tiene que ver con desregulación del tema aeronáutico y demás. Yo creo que vamos a ver muchas reformas ejecutivas que van a fortalecer el sendero que se inauguró, si se quiere, con la ley Con bases. decretos, decís. Sí, claro. Y la economía en general, ¿cómo la ves? Hoy Caputo también, reitero, pero porque fue una declaración importante en las últimas horas, dice que él ya ve una reactivación. Bueno, el presidente habla de lo mismo. ¿Vos ves una reactivación? ¿Ves que cuesta? ¿Esa famosa B está, no está? No, a ver, uno ve en algunos sectores una reactivación. Lo que es importante entender es que hay un cambio de modelo económico en la Argentina. Digo, Argentina, no quiero ponerme muy técnico, pero su matriz económica dependía fundamentalmente de gasto público y de consumo, ¿no? El consumo de cada uno de nosotros en su hogar. De hecho, la gran mayoría de los argentinos no ahorrábamos. Destinábamos prácticamente el 100% e inclusive un poco más, porque había mucho endeudamiento de corto plazo, a consumir. Eso te hace que... Ya no consume ni ahorra. Y eso hace que determinados sectores de la economía, sobre todo aquellos que proveen servicios, experiencias, Sí. restaurantes llenos y con inclusive niveles de precios que le darían pudor a más de un europeo. En esa línea, cuando vos empezás a corregir precios relativos, tarifas y otra serie de cosas, eso necesariamente achica el consumo disponible, hace que haya sectores de la economía que se resientan y que probablemente no reboten. O reboten mucho Poquito. menos de lo que van a rebotar otros. Y es importante también entender que no solamente la economía en algunas áreas va a tener un rebote en B, o inclusive bastante acelerado, probablemente agro, sectores exportadores, etcétera, y otros sectores más vinculados al consumo, por una repriorización del consumo doméstico, estén más complicados. Y eso... Pero eso no va a afectar Sí, a la falta de pérdida de empleo y... totalmente. Y eso es un gran problema que vos tenés en cualquier economía. Cuando vos intervenís precios, vos empezás a generar distorsiones que cuando las corregís necesariamente se generan perjuicios. El gran desafío que tiene el gobierno en administrar la micro en una transición como esta es cómo vos lográs que cierren los mínimos indispensables o que si alguno se ve en la necesidad de cerrar, cómo rápidamente eso se reconvierte en otra... O sea, entonces vos estás admitiendo que el que está pagando este ajuste son las clases medias y las populares, digamos. No, primero, todos los argentinos estamos pagando. Es como que yo te diga, che, la verdad que estás en una situación de cuadro diabético donde si seguís manteniendo el nivel de dieta, el tipo de dieta que estás sosteniendo, te vas a morir. Y de golpe te digo, che, tenés que hacer dieta. Vos decís, doc, sos un hijo de puta porque me estás haciendo hacer dieta y no me gusta y quiero chupar todo lo que quiero chupar, quiero morfar todo lo que quiero morfar. Te digo, mirá, la alternativa a eso es la muerte.
¿Es ingrato hacer dieta? ¿Es ingrato someterse a un tratamiento? Por Igual, supuesto. a ustedes les La muerte. les encantan los ejemplos. ¿Ustedes quiénes? Discúlpame. Digo, a los políticos. ¿Qué Los ponen? No, no, ejemplos yo- en general, como decir, bueno, la economía es como un diabético, no sé qué. Yo, por ejemplo, también puedes hacer otro ejemplo y decir, ahora hay déficit fiscal, pero es como si vos no pagás la cuenta de luz, no pagás el alquiler, no pagás la prepaga, nada, y decís, tengo mucha plata. ¿Estoy de acuerdo? Y bueno, y entonces, que es Pero un es falso déficit el fiscal. No, es un déficit fiscal difícil de sostener en el tiempo y genuinamente es un desafío que tiene el gobierno. De hecho, lo dicen todos los economistas, digo, los liberales lo vemos, no es que decimos, che, está todo genial. Ahora, vos venías de un nivel de sobrepeso que ciertas medidas contingentes que podían ayudar, entre otras cosas, a mostrar que vos tenés la decisión política de mantenerte en una senda de disciplina fiscal estricta, es una gran señal del mercado. Lo del Pacto de Mayo, si bien desde el operativo quizás no tiene tantas ramificaciones obvias, que el eje o uno de los ejes principales del compromiso firmado con, ¿cuántos? El 18 80% de los gobernadores de la Argentina, sea, no nos vamos a zarpar fiscalmente, más allá si después lo cumplen o no lo cumplen, Claro. digo, es una señal importante. ¿Cuál libertario te sentís? Del 1 al 10. Yo tuve una época de 10 sobre 10 libertario, venta de órganos y todo el paquete, y ahora estoy en tipo 8 de 10. Yo Sí. soy más un liberal clásico hoy por hoy. Y lo ves a Milei como que como más liberal, más libertario, más que no está respetando lo que es la idiosincrasia liberal, digo, por lo que está haciendo hasta ahora su gobierno. A ver, yo creo que... ¿Dónde se perdieron esos dos puntos? No, pero, a ver, yo creo que hay una gran diferencia entre la posición filosófica de uno y después la responsabilidad de gobernar. Y contrario a lo que muchos esperaban, Javier no está gobernando desde una torre de marfil anarcocapitalista en abstracto, sino que está logrando una aplicación de realpolitik bastante sensata, donde muchas cosas... mira, Álvaro Balsogaray tenía una idea que se llama el postulado de la tendencia, que dice uno no siempre en política puede andar entre el punto A y el punto B de manera recta y lineal. A veces, por la propia complejidad de los sistemas republicanos, el Congreso, los tiempos, bla, tenés que hacer concesiones, desviarte, volver, apostar, especular. Yo creo que en eso Javier está haciendo un buen gobierno. Ujú. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Interesante la charla, así Te pido que disculpas tenemos por la demora, mala que mía. coordinar. No, Cuando guste. Ahora vas a tener que volver. vas a tener Cuando que volver quieran. para charlar un poco más y hacerlo más extenso, porque obviamente son puntos de mirada quizá distintos, pero que siempre ayudan al debate y a ver cómo está todo, sobre todo pensando en aquellos que hoy no la están pasando bien. Así que gracias y pronto estarás ahí sentado nuevamente. Cuando si te quieran. parece. Gracias por la invitación Gracias. nuevamente. Gracias.